Hola chicos, espero se encuentren bien. En este video vamos a dar un repaso sobre ángulos en los triángulos. Yo tengo un triángulo escaleno, el cual no tiene lados igual, ninguno de sus lados es igual, y debo utilizar la ley de cosenos para identificar sus ángulos. En este caso, yo tengo este triángulo que tiene 6, 7.5 y 10 centímetros respectivamente en cada uno de sus lados, y para utilizar la ley de cosenos necesito primero identificar cuáles son sus lados. Para esto yo voy a nombrar como lado A este lado de 6 centímetros, lado B a este de 7.5 y lado C a este de 10 centímetros. Por regla general, si yo les doy estos nombres a estos lados, los ángulos también deben obedecer un orden. Este orden va a ser que si yo tengo un ángulo, o quiero nombrar este ángulo que yo tengo aquí, señalado en esta parte, este ángulo debe llevar el nombre del vértice opuesto. Esto es que si este ángulo se encuentra en esta posición y este vértice se llama A, normalmente a este ángulo le llamamos ángulo alfa. En este caso, para simplificar, lo voy a llamar como ángulo A minúscula. Ahora quiero nombrar a este vértice, a este ángulo que tengo aquí. Este ángulo tiene como vértice, digo, como lado opuesto al lado B. Entonces, este ángulo, por regla general, se va a llamar beta, que nosotros, bueno, para este caso, para simplificarlo un poquito, yo lo voy a nombrar como ángulo de minúscula. Y por último, este ángulo que yo tengo acá en la parte superior tiene como vértice opuesto a al lado C, que normalmente lo nombran como ángulo gamma. A este ángulo yo lo voy a llamar ángulo C minúscula. Ya que tengo identificados mis parámetros en el triángulo, procedo a ver la ley de cosenos. Esto es que yo tengo, para adelantar un poquito, hacerlo un poquito más rápido, tengo el lado A, la longitud del lado A al cuadrado es igual a la longitud del lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado, menos 2 veces el lado B multiplicado por el lado C multiplicado por el coseno del ángulo A. Recuerden cómo identificamos las partes de cada uno del triángulo, y respetando esa nomenclatura sustituimos los valores aquí. Normalmente, bueno, estas son las reglas para encontrar, para que relacionan cada uno de los lados con cada uno de los ángulos. Normalmente nosotros conocemos la geometría o conocemos los lados y necesitamos identificar cada uno de los ángulos. Entonces, voy a hacer aquí el ejemplo para el primero. El caso del lado A al cuadrado para encontrar el ángulo A. Esto es, tengo A cuadrada más B cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces la longitud de B por la longitud de C por el coseno de A. Este ángulo es el que me interesa porque yo conozco los parámetros de B, de A, B y C. Entonces procedo a despejar este ángulo. Para ello, todo este término está restando, pasa del otro lado sumando. Esto está sumando, pasa del otro lado restando. Y la ecuación me queda como sigue. Queda 2 multiplicada por la longitud de B por la longitud de C, coseno de A, es igual a menos A cuadrada más B cuadrada más C cuadrado. Este término está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo a toda esta suma. Y por último queda coseno de A. Este coseno pasa del otro lado como una función inversa. Y así podemos identificar cada uno de los ángulos. Este caso nada más es para encontrar el ángulo A, pero se puede hacer con las otras dos ecuaciones, despejándolas para encontrar los ángulos de B y de C. Y para no aburrirlos con operaciones, el resultado que me entrega esta sustitución, estos despejes, es que el ángulo A es igual a 36.71 grados, el ángulo B es de 48.35 grados y el ángulo C es de 94.94. Ahora, como yo sé que estoy bien, o una forma de corroborar estos datos es hacer la suma de estos tres ángulos. Una vez que yo tengo esta suma, me tiene que dar exactamente 180. La suma de los ángulos internos de todos los ángulos de un triángulo dan 180 grados.
Y de esta manera yo puedo identificar que mis ángulos o mis cálculos están correctos. Una vez que yo ya tengo identificados los ángulos, me procedo a encontrar cuál es la polaridad de las cargas. Principalmente lo utilizamos para, por ejemplo, distribución de 3 cargas. Por ejemplo, yo tengo aquí una carga negativa y en la parte superior yo tengo una carga, vamos a suponer, positiva. Y en la parte, en el otro extremo tengo una carga positiva, vamos a suponer. En esos casos, yo tengo que identificar cuál es la fuerza, vamos a suponer, resultante sobre la carga que tengo en la parte superior. Para ello yo utilizo la ley de Coulomb, que en función de la cantidad de carga y de la distancia me puede cuantificar cuál es la fuerza. Pero a la ley de Coulomb no le interesa si es fuerza de atracción o repulsión, únicamente me entrega una magnitud. Corresponde a mí identificar en cuál es la dirección de propagación de esa carga, de esa fuerza, perdón. Entonces, vamos a identificar primero esta carga. Vamos a llamar a esta, para darles nombre. Esta va a ser la carga 1, la que tengo en la esquina superior, digo inferior, del lado izquierdo. Esta va a ser carga 1, esta va a ser carga 2 y esta va a ser carga 3. El propósito de este ejemplo, de este video, nada más es ayudarlos a cuantificar o a identificar qué ángulos tenemos. Suponiendo que tenemos en la parte inferior, se supone que esto debería estar sobre el eje X, perdón, aquí está un poquito chueco. Vamos a suponer que este es mi eje X de referencia. Yo necesito identificar cuál es la fuerza, la calculo a través de la ley de Newton, que está afectando a esta carga 3 debido a la carga 1. Esa fuerza, si se dan cuenta, va en esta dirección. Lo voy a pintar con verde. Vamos a pintarla con color morado. Yo tengo aquí una interacción entre esta carga 3 y la carga 1, pero esta interacción, como son cargas opuestas, es de atracción. Entonces la fuerza que va a ejercer la carga 1 sobre la carga 3 va a ser en este sentido. Va a ir sobre este vértice. Y esta carga, esta fuerza, va a ser de atracción y va a ser fuerza sobre la carga 3, fuerza, va a ser una fuerza aplicada sobre la carga 3 debido a la carga 1 y va a ir en esta dirección porque es de atracción o porque se está interaccionando de forma atractiva. Y ahora permítanme borrar la parte superior, que este 3 parece una cosa rara. Esta va a ser la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 1. Ahora veo del otro lado del eje, tengo aquí la fuerza que está aplicada debido a la carga 2. La fuerza, la carga 2 sobre la carga 3 ejerce una fuerza. La cuantifico o la calculo a través de la ley de Coulomb, pero ahora, ¿qué dirección va a tener esta fuerza? Estas dos cargas son del mismo signo, por lo tanto, la interacción es de repulsión. Por lo tanto, la fuerza que va a ejercer va a ser sobre esta misma línea, pero no va a ser una fuerza atractiva, sino que va a ser una fuerza de repulsión. Va a ir en sentido sobre esta misma línea, pero se va a proyectar en este sentido. Y esta va a ser la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué ángulo tiene? Para eso yo voy a hacer uso de un par de lógicas que ustedes utilizaron en geometría. Ya nada más va a ser un repaso. Si yo tengo una línea y esa línea la cruzo con otra línea totalmente recta, yo voy a tener una propiedad que va a ser que este ángulo, voy a ponerlo aquí en amarillo, este ángulo que yo estoy proyectando aquí va a ser igual a este ángulo que yo tengo proyectado en este otro lado. Y este ángulo que yo tengo en esta parte va a ser exactamente el mismo que yo tengo proyectado en esta otra parte. Esa es una regla general que les puede ayudar
para identificar el ángulo que ustedes tienen. Y eso va a ser para cualquier cruce de dos líneas rectas. Si yo tengo una línea así y yo tengo otra línea así, de esta forma, son un poco geométricos, ¿no? Digo, equilibrados. Vamos a suponer algo más o menos de este tipo. Si tengo algo, vamos a suponer de esta forma, este ángulo que yo tengo aquí va a ser exactamente el ángulo que yo tengo acá y también del otro lado. Entonces, utilizando esta lógica, voy a quitarlo de aquí, yo puedo proyectar líneas sobre el punto donde está el ángulo C y dibujar o encontrar el ángulo al que está proyectado. Voy a poner una línea en color amarillo y voy a proyectar, por ejemplo, para encontrar el ángulo de la fuerza 2, de la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 2. Voy a pintar una línea auxiliar, que va a ser esta, para encontrar mi eje de referencia. Y la voy a proyectar desde acá. Y esta línea es mi eje referente, que con mucha imaginación, disculpen aquí, está un poco chueco, pero esta línea de referencia es exactamente paralela a esta línea que yo tengo acá abajo de referencia. Por lo tanto, el ángulo A que yo tengo aquí es el mismo ángulo que yo tengo acá. Para poner un poquito más clara la explicación de por qué ahí se encuentra ese ángulo A, vamos a recorrer un poquito esta parte para acá y voy a hacer otra anotación. Yo tengo, por ejemplo, un par de líneas paralelas. Con mucha imaginación son paralelas y las cruzo con una línea cualquiera. Vamos a poner una línea recta. Como ya les había explicado, este ángulo, aquí hay unas pares de ángulos que son iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí a acá es igual al ángulo que yo tengo acá. Igualmente, esos ángulos que yo veo ahí, este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. Quiere decir que este ángulo o estos ángulos son iguales. Esto es por la propiedad que tienen las líneas paralelas. Regresando a eso, yo veo aquí que tengo esta línea que es paralela a esta línea de acá abajo y esta línea está cortando tanto a esta línea que tengo en la parte inferior como a mi referencia. Por lo tanto, este ángulo que yo tengo aquí es exactamente el mismo que tengo acá, que es el mismo que yo tengo de este lado. Voy a marcarlos. Y ahora ese ángulo me puede ayudar a sacar este ángulo que yo tengo de este lado. ¿Cómo hago eso? Únicamente es restarle a 180 este ángulo C y este ángulo A. Con eso tengo este ángulo que yo tengo aquí. Y por último, para sacar el ángulo completo de la fuerza 3, de la fuerza sobre la carga 3 debido a la carga 2, es a 180 restarle este ángulo que yo tengo aquí y con eso tengo el valor del ángulo completo. Al hacer la operación correspondiente, este ángulo ya lo voy a poner en color verde, por ejemplo, para que se pueda contrastar. Y este ángulo que yo tengo aquí me da, ya haciendo la operación de 180 menos el ángulo A, me da un valor de 143.29 grados. Y del otro lado, yo tengo a esta fuerza que yo quiero identificar cuál es el ángulo. Ya como les había mencionado, este es ángulo A, este es ángulo C, hago la suma y se lo resto a 180. La operación aquí me da un ángulo de, perdón, aquí voy a hacer voy a salirme de esta parte, este angulito, y en un valor de 48.35, que para mis operaciones vectoriales sí me puede servir, pero es más útil un ángulo completo. Y el ángulo completo es a este ángulo de 48.35 sumarle todo este medio círculo que va desde 0 hasta 180. Y 180 más 48.35 me da 228.35. Lo voy a anotar por acá, en color azul. Y este ángulo que viene desde aquí hasta acá, perdón por lo feo de las notas,
es de 228. 228.35 grados. Ok, bueno, espero que haya quedado claro. Es únicamente aplicar operaciones geométricas. Si tienen dudas, me las pueden consultar a través del grupo de WhatsApp o de preferencia en la plataforma, en el grupo de WhatsApp, por favor, porque la plataforma luego se llena de bastantes, o me llena de bastantes correos la plataforma, y es mucho más instantánea la comunicación a través de WhatsApp. Entonces, por favor, de preferencia utilicen el grupo de WhatsApp para consultar sus dudas con confianza. Entonces, cuídense mucho, chicos. Gracias por su atención.